conferencia del curso. Le doy la palabra a la profesora Luz. Adelante, profesora. Buenas tardes, que no me estaba funcionando bien el audio. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, profesora. Ok. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar nuestra segunda web conference. Entonces, voy a compartir la pantalla. Están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Así es, profesora. Bueno, entonces, pues vamos a tratar el tema de vectores en el día de hoy. Vamos a hacer un repasito entre todos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la definición de vector. Entonces decimos que llamamos un vector de Rn a una lista ordenada de n números reales, la cual denotamos siempre con letras minúsculas y en negrilla. A veces también le ponen una flechita en la parte superior, acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este vector que está en Rn tiene componentes x1, x2, x3 hasta xn, ¿sí? Entonces, la primera componente se llamará x1, segunda componente x2, bueno, así hasta que lleguemos a xn en este ejemplo. Si estuviésemos en R2, ¿sí? Entonces podríamos tener otro vector, ¿sí? O un vector en R2, entonces podría ser de la forma U1, U2 o X1, X2. Entonces tendríamos dos componentes. La primera componente sería U1 y la segunda componente sería U2. También podemos estar en R3 y entonces en R3 tendríamos tres componentes, U1, U2 y U3, ¿sí? Entonces, primera componente, segunda componente y tercera componente. Entonces, dependiendo en donde estemos ubicados. Bueno, si tenemos un vector cuyas componentes son 0, pues este vector se llamará el vector nulo y pues se denota con 0. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Bueno. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos de vectores. Tenemos un vector en R4. Las componentes son 5, su primera componente, 0 la segunda componente, menos 3 tercera componente y 5 cuarta componente. Y tenemos otro vector en R2. Veamos que estos vectores les podemos poner nombres, ¿sí? Este podría ser el vector U, este podría ser el vector B. El vector B tiene componentes 13 y un quinto, ¿sí? Está en R2. Bueno. Tenemos otro ejemplo aquí, los vectores E1, que está formado por el vector 1 en la primera componente, 0 en las siguientes componentes, vector E2, 0 en la primera componente, 1 en el resto de componentes. Entonces el vector E3 sería 0, 0, 1, el resto 0, ¿cierto? Hasta que lleguemos al último vector n, que sería 0, 0, 1. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes serían los vectores canónicos en R2? ¿Quién me dice? Según esto, entonces, ¿cuáles serían los vectores canónicos en R2 si estos son los vectores canónicos de Rn? ¿Nadie por ahí que me ayuda? ¿Nadie? Bueno, entonces sería 1, 0 y 0, 1. ¿Quiénes serían los vectores canónicos en R3, chicos? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, esos son los vectores canónicos. Entonces, esos vectores nosotros los podemos ver como planos, ¿cierto? Perdón, como puntos en el plano y en el espacio. Si estamos en R2 sería en el plano cartesiano y si estamos en R3 pues sería en el espacio. Entonces, vamos a mirar cómo ubicar estos puntos en el plano o en el espacio y ver cómo se ven los vectores. Entonces, vamos a representar estos vectores que tenemos aquí. Vamos a ponerle nombres. Voy a poner aquí el vector U.
que está formado por las componentes menos 4, 2. Entonces, menos 4 es su primera componente que va a estar en el eje X, 2 es su segunda componente que se ubica en el eje Y. Entonces, ¿qué me dice este vector U? Entonces, U tiene punto inicial siempre en el origen, en el 0. Va a correr menos 4 unidades, ¿cierto? En X, entonces menos 4 unidades y sube 2 unidades. Entonces, el vector vendría desde acá hasta acá. Entonces, desde el origen hasta el punto, ¿sí? Tendríamos aquí también el vector B, 5, 4. Entonces, 5 componentes en el eje X, ¿cierto? Y sube 4 en el eje Y. Entonces, este sería mi vector B. Y vamos a poner aquí el vector S, 2 menos 1. Entonces, 2 en X menos 1 en Y, baja una unidad. Y ese sería el vector S. ¿Sí es claro cómo vamos a graficar los vectores? Sí, señora. Bueno, esto cuando estamos en el plano, ¿no? En R2. Ahora miremos en R3. Entonces, veamos este vector U, cuyos componentes son 2, 5, 0. 2 en X, 5 en Y y 0 en Z. Entonces se va a mover 2 unidades positivas en el eje X. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje Z. O X1, X2 y X3, de las dos formas se puede llamar. Entonces veamos que corre 2 unidades positivas, se desplaza después de estos 5 unidades, ¿cierto? Y no sube, queda acá, entonces este sería pues el vector U. Ahora miremos el vector B. Entonces B dice que corre 2 unidades en X, 5 unidades en Y y sube 4 unidades. Entonces, desde acá sube 4 unidades. Entonces recordemos cómo graficar puntos en R3, ¿cierto? Corremos las unidades en X, de ahí podemos desplazarnos Y subir Z. O podemos contar las unidades en Y y trazar recta paralela al eje X y acá en X una recta paralela al eje Y. En donde se unen estas dos rectas, entonces contamos las unidades en el eje Z. Si es positivo hacia arriba, si es negativo será hacia abajo. Estos vectores también los podemos graficar en GeoGebra. Entonces, permítanme, vamos a hacer este ejemplo pues acá primero en el plano y luego lo verificamos en GeoGebra. Entonces vamos ahí sí, perdónenme que no tengo como mucho pulso hoy. Entonces, 3 unidades en el eje X, 2 unidades en el eje Y, entonces este va a ser nuestro vector U. Aquí tenemos el eje X, Y y Z. Entonces veamos que me dicen menos 1, o sea que está en el eje X negativo. Aquí estaría el eje X negativo, hacia este lado está el eje Y negativo y hacia abajo estaría Z negativo. Entonces nos dicen menos 1 en X, 2 en Y, 2 unidades y subimos una unidad. Entonces aquí estaría nuestro vector B. Bueno, ellos también se pueden ver en GeoGebra. Entonces voy a que los miremos en GeoGebra. Bueno, entonces vamos a venir acá a la acción que nos dice vector, ¿cierto? El vector era 3, 2. Entonces me dicen que son 3 unidades y 2 unidades, ¿cierto? Ese sería el vector 2.
De una vez aprovecho para decir que estamos viendo este vector, ¿cierto? Aquí se ve más bonito. El punto inicial es en el origen, el punto final en el punto que nos dan. Veamos que esta longitud del vector se llama magnitud, que más adelante vamos a ver la fórmula. También él forma un ángulo con el eje X, que va a ser la dirección, y el sentido, pues, es la flechita. Así lo ven más en física, ahorita pues lo vamos a analizar más. Pero quería mostrarles esta partecita. Entonces, de esta manera se puede graficar. De hecho, ustedes pueden encontrar la dirección dándole los puntos y luego, entonces, aquí en ángulo, el ángulo que él forma. ¿Sí? Entonces, de esa manera. De esta manera, con GeoGebra también nos podemos ayudar para encontrar la longitud del vector, que es la magnitud. Entonces, podemos encontrar la distancia del punto A al punto B, y él nos da la distancia también. Entonces, es una herramienta que nos ayuda bastante para la gráfica de los vectores. Bueno, en R3 también lo podemos mirar. Entonces, voy a borrar este. Entonces, bueno, aquí el eje X es el rojo, entonces para que se vea como más parecido al que hicimos ahorita. Ay, me moví algo. O para que se vea más. Entonces nosotros hicimos menos 1, 2, 1. Entonces veamos ese vector acá. Y pues trabajaríamos el vector del origen acá. ¿Sí? 1, 2, 1. Entonces ese sería el vector. Entonces recordemos que nos movemos menos 1 en X, 2 en Y y subimos una unidad en Z. Bueno. Entonces, eso es lo que estaba mencionando ahorita, ¿no? También los podemos ver como puntos en el espacio o podemos mirar los vectores como un vector libre que tiene magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Estos vectores no siempre van a empezar en el origen. Ellos pueden empezar en un punto P y terminar en un punto Q. Entonces, ellos se van a anotar en letras mayúsculas PQ o RS, ¿cierto? Dependiendo cuál es su punto inicial, cuál es su punto final. O también se pueden notar con letras minúsculas. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos de estos vectores libres. Entonces, veamos que todos estos vectores que están graficados acá son vectores semejantes o son vectores iguales. Si notamos, tienen la misma medida, tienen la misma longitud, la misma magnitud. Todos forman el mismo ángulo con el eje X, ¿cierto? Y su dirección es la flechita. Así que si yo los traslado a todos podrían unirse en un solo vector. Es decir, si yo corro este vector acá y este vector acá y este vector acá, uno tras otro, pues parecería que solo tengo uno. De esa manera decimos que son semejantes, o son iguales. Entonces veamos aquí algunos ejemplos de ellos. Entonces vamos a tener este punto menos 5, 3, entonces menos 5 en X, 3 en Y, ¿cierto? Y entonces veamos el vector 0P, ¿sí? Sería este vector, el vector 0P. Veamos el vector 0Q, que sería 3 unidades en X, 5 unidades en Y. Este sería el vector 0Q. Pero también puedo obtener otro vector que sería el vector PQ, que es este que vemos acá en azul. Entonces, él sería mi vector PQ. Veamos que tenemos este punto M82 y puedo formar un vector de 0 a M, ¿cierto?
Pero también podríamos tener un vector MQ. ¿Quién sería el vector MQ? ¿Quién me dice? ¿Dónde inicia el vector MQ? ¿En el origen? No, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que inician en M. En M y va hasta Q. Exacto. Y si yo les dijera, muchachos, Comienza en el punto 8.2 y termina en el punto 3.5. exacto. Y si yo les digo ahora, bueno, ya no quiero MQ, sino QM. Entonces, profesora, buenas Comienza en el punto tardes. La Q o 3.5. la M. Cambia el Ajá, sentido de la... empieza en Q y terminaría en M. ¿Qué similitudes y qué diferencias tendría MQ y QM? El sentido. El sentido, ¿cierto? El punto de inicio. Ajá, tendrían de diferencia el sentido. Bueno, ¿eso es claro o hay alguna pregunta? Listo, entonces grafiquemos al vector PQ y al vector QP. Entonces, me dicen que P es me dicen que PQ es el vector que empieza en P y termina en Q. ¿Cómo sería esto? Entonces vamos a hallar el punto 3,2, que sería el punto P, y hallemos el punto Q, 4,2. Quedan pegaditos. Entonces aquí estaría el punto Q. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos PQ? Punto inicial P, punto final Q, ¿cierto? ¿Me escucha? Sí, exacto. Y QP, entonces, ¿quién sería? De Q hasta P. De Q hasta P. Ajá. Entonces vean que estos vectores son vectores libres, no están iniciando en el origen. Tienen un punto inicial P, un punto final Q. ¿Sí? Pueden iniciar en el origen también, pero pueden iniciar en otro punto diferente. Ellos tienen dirección, sentido y magnitud, como lo estábamos notando anteriormente. Bueno. Entonces creo que ahora va a explicarles el profesor. Así es. Muchas gracias, profesora Luz. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Bueno, entonces buenas tardes a todos jóvenes. Le habla el tutor Rodrigo León. Digamos, continuando con la temática de vectores, ¿verdad? Lo cual corresponde a la segunda unidad donde nos encontramos ahora para la primera unidad para la tarea 2. Entonces, siguiendo el orden establecido por la profesora, me permito compartir la pantalla y explicar las operaciones entre vectores. Voy a explicar parte de estas operaciones de vectores. Entonces, bueno, aquí tengo el documento, ¿verdad? Operaciones entre vectores. Bien. A ver, ¿qué operaciones, antes de iniciar como tal, quiero escuchar, ¿qué operaciones de vectores ustedes conocen? De pronto o han escuchado. ¿Cuáles son esas operaciones? Pueden escribir en el chat también, si así lo desean. Por ejemplo, ahí se observa la suma, ¿cierto? Una de las propiedades. ¿Qué otra propiedad, perdón, una de las operaciones, qué otra operación usted conoce? Profesor, la resta. La resta, muy bien. ¿Qué otra? Ahora La- hablamos de todas La estas. multiplicación. Pero, ¿qué tipo de multiplicación? Es decir, multiplicados vectores. Hay multiplicación, sí, pero reciben un nombre. Es una que es multiplicación
de un escalar Vectores y por un vector. Esa es una operación. Y otra, digamos que la multiplicación de dos vectores en realidad puede ser el producto punto, que es un tipo de multiplicación especial, o también de hecho el producto cruz. ¿Ok? Son como tal operaciones que tienen los vectores. Mire que no estoy hablando de división, o sea, división de vectores no está definido. Entonces, bien, en este orden de idea vamos a empezar con la operación suma y obviamente posteriormente la operación resta. Entonces, como usted lo puede observar acá en la definición 3, la suma de vectores, digamos, tenemos dos vectores en Rn. Aquí está el vector U y B. Mire, en Rn significa, como lo acaba de mencionar la profesora, que tiene n componentes. U1, U2, Un, y todos estos números están ¿en dónde? En los números reales. B1, B2 y Bn, donde todos estos son números reales. Entonces, sumar dos vectores, algebraicamente, es sumar las componentes respectivas. Es decir, U1 más B1, U2 más B2, y así seguimos sucesivamente hasta llegar a UN más BN. ¿Ok? Mire cómo se suma de chévere, ¿verdad? Dos vectores. Bien sencillo. La resta tiene, vamos a corregir aquí, tiene también la misma similitud de definición. Se restan componentes a componentes, es decir, las componentes respectivas. Es decir, que si yo defino U menos B, sería simplemente decir U1 menos B1, U2 menos B2, y así sucesivamente hasta llegar hasta UN menos BN. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo con unos vectores específicos. En este caso son vectores, a ver, en R2, en R3, en R4. ¿Quién me dice? ¿En qué vectores en dónde? Los dos vectores que tengo aquí, 1,3 y 5,4. sería 1 más 5. Ah, ok, perfecto, me está diciendo la suma, muy bien. Perfecto, va un paso adelante. Yo estaba preguntando, era digamos, estamos en vectores en R2, R3, R4, como para irnos formalizando con las, digamos, con las expresiones o cómo se identifican aquí los vectores. R2, profesor. En R2, exactamente. Entonces tenemos dos vectores en R2. Entonces tú dices, pues, ¿qué significa dos vectores en R2? Ah, ok, son vectores que tienen dos componentes. Y las entradas, las componentes, son números reales. Bien, ahora sí, de acuerdo a la suma, ¿cómo se define? En este caso, aquí es igual el vector B más U. 6. eh, B más U. sería 1 más 5. 6. 1 más 5. 1 más 5, ¿verdad? Y 3 más 4. Y 3 más 4. El 6 lo represento coma, 3 más 4. ¿Ok? Sumar componentes respectivas. La suma de dos vectores te da otro vector. Entonces sería componente respectiva 1 más 5 y 3 más 4. Muy bien. Entonces sumamos. Díganme, yo sumo 1 más 5, ¿eso me da cuánto? 6. 6. Y el otro sería 7. 7. Muy bien, entonces ese vector es el 6,7. Excelente. Bien. Acá, cuando hago la resta, ¿cómo sería? 1 menos 5 1 menos 5 y 4 menos. y 3 menos 4. 4. Ok. Aquí fíjese que estoy haciendo U menos B. Acá yo puse B más U. ¿Sí o no? Y ustedes me dieron 1 más 5, 3 más 4. Eso es verdad. Yo quiero que analicemos esta parte. Esto es verdad. Aunque aquí está B más U, pero es porque la suma es conmutativa. Una de las propiedades que le iba a decir, mencionar más adelante. Porque, bien, vamos a primero a terminar acá. Y ya les comento acá. 1 menos 5, ya sabemos que eso ¿cuánto da? 4. 4, Menos 4. Menos 4. Es decir, eso coma es menos 1.
Recordemos que signos distintos, ¿verdad? Vamos a decirlo de esta manera, signo distinto se hace una resta y se coloca el signo que tiene delante el número mayor. Es decir, aquí hay signo distinto porque el signo del 1 es positivo, entonces se hace una resta, daría 4 y se coloca el signo del número mayor, el que está aquí delante. ¿Cuál es el número mayor? El 5. ¿Qué signo está delante? El menos, le quedaría menos 4. ¿Y 3 menos 4 cuánto me da? Menos 1. Menos 1, muy bien. 3 menos 4 es menos 1. Excelente. Entonces, aquí tengo estos dos. Bien, ¿qué era lo que le estaba mencionando hace un momento? De que yo coloqué acá, bueno, ustedes me dieron 1 más 5 y 3 más 4 y no le dije absolutamente nada. Es decir, estamos bien. ¿Por qué? Da lo mismo. Si yo lo hago en el orden que me indica acá, si yo lo hago en este orden que me está indicando, vamos a abrir aquí esta cosa, ¿no? Para escribirlo un poco más formal. Digamos, yo hago B más U, ¿cierto? B más U. Entonces, de acuerdo al orden, sería sumar primero las componentes de B más las componentes de U, ¿cierto? Es decir, colocar el vector 5,4 más el vector 1,3. ¿Ok? Pero esto, ¿a qué será igual? Si yo sumo 5 más 1, ¿verdad? Haciéndolo de esta forma directa, ya 5 más 1 me daría 6. Y el otro sería 4 más 3, que me daría 7. ¿Verdad? Observo que tengo exactamente el mismo vector. Entonces, si nos damos cuenta que con la suma eso se cumple. Aquí aprovecho y cuando esté mencionando más adelante que la suma es lo que se conoce como cumple la propiedad conmutativa. Entonces, para la resta hay que tener muy importante el orden. El orden. Si está primero U, debe colocar las componentes de U menos las componentes de B. ¿Estamos claros con esta observación? Profe, qué pena, me disculpa, ¿podría repetir nuevamente ese paso? Ok, claro. Muy bien. ¿Cuál fue, digamos, la moraleja que quise con este ejemplo? Aquí yo coloqué, mira, B más U. Y me mencionaron, bueno, se suma las componentes 1 más 5, 3 más 4. Es decir, sumamos primero las componentes de U más las componentes de B. Estamos 1 más 5 y 3 más 4. Y bien, nos dio 6,7. Eso está muy bien, porque si hacemos en el orden indicado, es decir, primero las componentes de U y después las componentes de B, pero primero las componentes de B y después las componentes de U, entonces tendríamos 5,4 más 1,3, ¿cierto? Analiza acá, no sé si el cursor ahí se está observando, ¿cierto? Mira, primero colocamos aquí B y después colocamos U. Y luego sabemos que sumamos componente a componente. 5 más 1, que me da 6, y 4 más 3, que me daría 7. Es decir, que obtengo exactamente el mismo resultado. ¿Qué quiero Profe, una decir? pregunta. ¿Sí? Dados los dos casos, las dos operaciones son válidas. Sí, en la suma, en la suma. En la suma no importa el orden como tú decidas porque la suma cumple la propiedad que se llama conmutativa. ¿Ok? No importa el orden como tú los elijas. Ok, profe, Pero gracias. en la resta sí es muy importante. Vamos a hacerlo, vamos a hacer la resta. Supongamos que yo quiero hacer la resta, ¿verdad? De los dos vectores, para que se diferencie. Entonces, pero yo no pongo U menos B, sino B menos U. Es decir, B menos U. Entonces, aquí hay que tener muy presente primero escribir B. 5,4 menos 1,3. ¿Ok? Aquí sí es importante porque la resta no es conmutativa. Hay que tener en cuenta el orden en el cual tú lo eliges. Bien, hacemos entonces las operaciones. Esto sería 5 menos 1, ahora ayúdenme a colocar. No le presta atención a lo que está acá arriba, ahora se compone un poco. Y hacemos después 4 menos ¿quién?
Menos 3, profe. 4 menos 3, exacto. Cerramos paréntesis y listo. Ahora sí, tenemos acá que esto sería entonces ¿cuánto? U5 menos 1, 4, ¿verdad? Y 4 menos 3, 1. 1. Muy bien. Entonces el vector es el 4,1. Mira que tengo un vector totalmente diferente al que ya tenía al inicio. Es decir, ahora más adelante cuando estemos con otra operación nos damos cuenta que este es el mismo vector pero multiplicado por menos 1. Entonces, observa la diferencia que aquí nos da distinto. Entonces, no es igual U menos B que B menos U. Entonces, de hecho, son vectores que tienen sentidos opuestos. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, señor. Perfecto. Gracias, Bueno, profe. muy bien. Ahora, ¿qué significa geométricamente? Eso es algebraicamente lo que hicimos. Geométricamente, cuando usted suma dos vectores, sostiene este vector que está aquí, esta diagonal, al paralelogramo que se está formando acá. Este es un vector equivalente al vector B. Vectores equivalentes es que tienen la misma dirección, misma magnitud, mismo sentido. Pero bueno, a medida que vayamos trabajando se verán esos distintos conceptos. Entonces, aquí vemos que se forma un paralelogramo. Lo importante es formar un paralelogramo y observar que el vector U más B es justamente este vector que inicia desde el mismo punto de origen de ambos y termina acá en el vértice del paralelogramo. Esto es lo que se conoce como la ley del paralelogramo para la suma de vectores. ¿Ok? Y esto se conoce como vector resultante. Quiero que hagamos el ejercicio de comprobar mediante GeoGebra, ¿cierto? Recuerden que las actividades se pide que también haga usted la comprobación en las tareas utilizando, bueno, este recurso de GeoGebra que es muy, pero muy bueno. Para ello, pues, me permito acá mostrarle este navegador en línea. La profesora ya le mostró, ¿verdad?, el que tenía de la aplicación. Usted lo puede descargar y este también lo puede utilizar en línea. Entonces, digamos, una manera de dibujar un vector, esta es una manera. ¿Me recuerdan cuáles eran los vectores? Vamos a dibujarlo. Vector 1,3. Entonces voy a poner el punto 1,3. Aquí tengo que borrarlo porque si no, 1,3. 1,3. Este punto. Listo. Voy a poner los puntos. Ahora yo ubicamos los vectores. Y voy a poner un punto B. El otro es 5,4. Entonces vamos a borrar aquí B igual a 5,4. 5,4. Entonces, bien. Me interesan los vectores, ¿verdad? El vector A y el vector B. Recuerden que cuando yo escribo A igual a 1,3, este es un vector de posición, se le conoce así, que cuyo punto inicial es el origen. Entonces, si yo llamo U el vector, y digamos, vector, mira la opción punto, ¿cuál es el punto que voy a colocar? A. Ahí me da mi vector U. Mira, desde 0, desde el origen hasta el punto A. Y el B lo vamos a llamar al vector punto B, mira, estos dos vectores. Entonces, si yo llamo un W, no sé, la suma de estos dos vectores, entonces sería vector y sería la suma de A más B. Suma A más B. Entonces, mira, el vector 6,7. O sea, ya aquí, bueno, aquí también estoy mostrando cómo se suman dos vectores en GeoGebra. ¿Verdad? Mira, 6,7. Entonces, ¿será que efectivamente este punto que está aquí, el 6,7, es el vértice del paralelogramo como está acá? O sea, ¿será que efectivamente se cumple esto? Entonces, tenemos que dibujar unas rectas paralelas al vector B. Esta línea puntiaguda que están aquí son vectores paralelos acá al vector B. Y lo mismo con la línea puntiaguda acá, es un vector paralelo al vector U. Entonces, ¿cómo dibujamos aquí rectas paralelas? Digamos F recta
y ponemos aquí, bueno, podemos ponerlo de esta forma, ponemos que pase por el punto A y que sea paralela al punto, que sea paralela a B, que sea paralela a B. Así lo podemos escribir, mira. Esa es una manera. Si usted consigue otras, pues perfecto. Entonces, mira, aquí hay una recta paralela. Obviamente nos interesa es el tramo que tenemos de aquí a acá. Mira que va bien. Si yo dibujé otra recta, digamos, la recta quiero que pase por B, pero que sea paralela al vector, ¿cuál? Si me están siguiendo, ¿a cuál vector? Ah, A la profe. Bueno, al vector, ajá, que exacto. Sería aquí en mi caso el vector U, ¿verdad? Perfecto, el vector U. Bien. Perdón. Entonces, miremos el paralelogramo que se forma. Obviamente, olvidémonos de estas partes que están acá de más y enfoquémonos en el paralelogramo que está ahí. Entonces, ¿qué puede observar usted? Que efectivamente en ese paralelogramo, el vector W, que es la suma de los dos vectores, es aquel vector resultante que va desde el punto de origen, es decir, donde ellos dos se encuentran, en el punto inicial donde se encuentran, y llega justo en el vértice del paralelogramo que se forma con ellos dos. Eso es lo que es la ley del paralelogramo. Entonces, es importante conocer las dos cosas. Es que quedan dos cosas. En la parte algebraica, es decir, sumar dos vectores, sí, se suman componente a componente, pero geométricamente, ¿qué representa esto? Entonces, ahí tenemos geométricamente cómo se comprueba la ley del paralelogramo mediante GeoGebra. Hasta aquí, ¿hay preguntas o estamos claros? Profe, de pronto la parte de los códigos acá para la conexión que usted utilizó en la parte de vectores, un poquito. Ah, bueno, exactamente cuál. Bueno, para dibujar vector, mira, aquí recapitulo un poco lo que hice. Para dibujar el vector A, yo simplemente dibujé el punto A, 1,3. Esa es una manera. Y entonces el punto 5,4. Y luego dije el vector A, quiero el vector A. Eso automáticamente lo coloco U. Bueno, perdón, yo coloqué U igual al vector A. Es decir, el vector que va de aquí a acá. Porque recuerda que el vector siempre geométricamente tiene, digamos, este aspecto, ¿verdad? Un punto de partida, punto final, y con la flechita que indica el sentido. Y el vector B igual a vector B, coloqué la letra B para que me dibujara este vector. Luego dije W igual al vector y coloqué A más B. Cuando uno coloca, digamos, por lo menos voy a dibujar la resta, ahí la llamé W, vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a ponerle una K. Y vamos a decir vector, entonces yo quiero el vector que me reste A menos B. Supongamos A menos A menos B. Entonces mira, déjame que presión eléctrica que no era un A menos B, mira. Y él automáticamente me pone la resta de los dos vectores. Ya lo que habíamos hecho, ¿verdad? Menos 4 menos 1. Así resto A menos B. Aquí me dio este vector. ¿Ok? Este vector es A menos B, menos 4 menos 1. Ahora miramos en la parte de la resta. Entonces nos enfocamos en esta partecita. Bien. Lo que mencionaba después es para comprobar la ley del paralelogramo. Digamos, yo voy a eliminar esto. Podemos eliminarlo. Hasta ahí íbamos. Entonces, para mostrar la ley del paralelogramo, lo que representa la suma de estos dos vectores, entonces dibujo una recta paralela que pase por A, obviamente que pase por A y que sea paralela a B. ¿Y cómo dibujo eso? Bueno, yo le pongo una letra F igual a recta y cojo la opción que dice punto, punto. Entonces yo digo que pase por A, pero cuando yo coloco aquí el vector B, él me dice
que pase por A, pero que sea paralela a B. Eso es lo que entiende GeoGebra. Entonces, bueno, de aquí a acá, mira, me tiró una recta que pasa por A y es paralela a B. Y luego cuando pongo G y quiero ahora una recta, pero que esa recta pase por B y sea paralela al vector U, para formar el paralelogramo, ¿cierto? La idea es formar un paralelogramo. Se forma el paralelogramo y se observa que exactamente el punto final de ese vector es justamente ese vértice, el vértice opuesto al punto donde ellos se cortan, ¿ok? En el paralelogramo que están formando. ¿Estamos? Entonces, así, digamos, utilizamos esto. Bueno, recursos, GeoGebra tiene muchos recursos realmente, este es uno. Bien, bueno, la parte de la recta, la parte déjame aquí admitir a algunos compañeros que están en la sala. Bueno, aquí para la recta, entonces, para no alargarme tanto, observamos que la recta ya no es este vector que va de aquí al punto opuesto del paralelogramo, sino que mira, U y B, U menos B, empieza en U, pero donde termina B, empieza donde termina B y finaliza donde termina U. Entonces, si yo hago esto acá, U menos B, ¿verdad? U menos B me dio fue este vector. Pero es que este vector yo puedo trasladarlo de cierta forma aquí. Y me tendría que dar esto, ¿cierto? Si yo elimino la suma, que es esto para que no confunda tanto vector, el vector U menos B me debería dar este vector que iría de aquí a acá, de B a A, ¿cierto? Mirando la gráfica, miremos, de aquí a acá. Pero me dio fue este vector que está por acá. Ah, resulta que esto, un vector paralelo a este, o sea, yo puedo trasladar este vector para acá y sería un vector equivalente. Entonces, digamos, yo puedo dibujar una recta si quiero, vamos a ponerle H, y yo puedo decir recta que pase por B, ¿cierto? Y que sea paralela al vector K, para que vean que cuando pongo una recta paralela al vector K, automáticamente, mira, pasa por aquí, ¿ok? Es decir, y la magnitud que hay de aquí a acá es la misma, o sea, estos vectores, este vector que está aquí a aquí, de A a B, es equivalente a este vector K. Uno puede, digamos, jugar con eso siempre y mover los vectores. Bueno, entonces, esa parte, digamos, con la suma y con la resta, ¿verdad? Voy a adelantar un poquito ahora a otra operación que es lo de producto por un escalar. Operación, pero muy, muy sencilla esta. Supongamos que tenemos un vector en Rn. Entonces aquí tenemos, mira, U1, U2 y UN. ¿Por qué? Porque está en Rn, ¿sí, no? Y tenemos aquí un lambda, perdón, que pertenece a los reales, es decir, un escalar. Se puede definir el vector lambda U. ¿Qué es lambda U? Tomar cada uno de estas componentes y multiplicarla por lambda, es decir, lambda por U1, lambda por U2, hasta lambda por UN. ¿Ok? Así se define la multiplicación de un escalar por un vector, producto por escalar. ¿Ok? Ahora, geométricamente, ¿qué indica esto? Entonces, si ese lambda es negativo, lo que hace es colocarte en vector en sentido opuesto. Aquí está mi vector U. Supongamos que yo cojo un lambda como menos 1. Entonces, o sea, me quedaría menos U. Me lo pone en la misma magnitud, ¿verdad? La profesora le explicó que la magnitud es lo que mide este vector de aquí a acá. Igual ella más adelante lo va a formalizar con su definición. Si yo lo multiplico por menos 1, lo que hace es cambiarme el sentido. Mira, me lo pone en sentido opuesto. Bien, aprovecho aquí esto. Cuando ya teníamos acá, mira, U menos B era menos 4 menos 1. Me voy aquí a GeoGebra. Entonces voy a eliminar todo esto que ya tengo por acá. Eliminamos todo esto.
el vector era menos 4, menos 1. Entonces, para que ustedes vean, menos 4, menos 1. Bueno, quedó el vector. Vamos a ponerle vector. Y quiero el vector A. Listo, ahí está. Menos 4, menos 1. ¿Qué pasa si usted multiplica este vector, hace la operación, lo multiplica por menos 1? Obviamente te va a cambiar, ¿qué? Las componentes ¿a quién? A 4,1, ¿verdad? ¿Sí está bien lo que estoy diciendo? Si tengo el vector menos 4, menos 1 y lo multiplico por menos 1, ¿qué vector voy a obtener? El vector que no lo escucho. Vector positivo, 4,1. Exactamente, ¿verdad? Muy bien, 4,1, ¿verdad? Porque todas las componentes se multiplican por menos 1. Ahí síganme mentalmente. Menos 1 por menos 4, 4. Y menos 1 por 1, 1. 4,1, o sea, obtengo este. Entonces, si ahora yo dibujo 4,1, bueno, otra forma de poderlo dibujar también es aquí. Usted se va acá y escoge la opción de... chicos, no. Acá, vector. Entonces, 4,1, quiero, es el vector que empieza aquí y termina ¿dónde? En el origen y termina ¿dónde? A ver, aquí y acá, ¿dónde? ¿Dónde lo ubico? Aquí, ¿verdad? 4 en X, ya busqué el 4 en X y me muevo 1 en Y, 4,1. ¿Qué observo de estos dos vectores? Que son vectores que tienen sentidos opuestos. Este va de aquí a acá y este va de aquí a acá. Mira. ¿Sí ves? Sentidos opuestos. Entonces, eso pasa cuando tú lo multiplicas por un escalar menos 1. Cuando tú lo multiplicas por un número, aquí en este caso por 2, o por cualquier número positivo, mayor a 1, lo que tú estás haciendo es extender el vector. O sea, es el mismo vector, pero más largo. Ya. Por ejemplo, si tú vienes este vector, el vector que 4,1, calcúlame el vector 2b. ¿A qué se da el vector 2b? Por ejemplo, z igual al vector 2b. Supongamos, vamos a ver, 2b. Mira, ¿qué pasó con 2b? Es el vector que multiplica las componentes, ¿cierto? 2 por 4, 8, y 2 por 1, 2. Entonces, 8,2. Mira que es el mismo vector, pero más largo. ¿Sí te das cuenta? De aquí, pero más largo. Entonces, lo que haces es extenderlo. Y lo mismo si tú coges y multiplicas, si tú multiplicas por un número que está entre 0 y 1, lo que haces es ponerlo pequeñito, encogerlo. Y si obviamente lo multiplicas por un número entre 0 y 1, como este menos un medio, que es 0,5, y es negativo, lo que hace es cambiarle de sentido y digamos, encogerlo a la mitad, de hecho. ¿Ok? Geométricamente eso es lo que significa el producto por un escalar. Ahora bien, hagamos unos ejemplos que mezclen estas operaciones producto por escalar y a la vez suma de vector. Mira que ya vamos poco a poco poniéndole un poco, digamos, de dificultad en el sentido de las operaciones. Bien, entonces le puse aquí en modo presentación para irlo mostrando paso a paso. Acá tenemos U y tenemos B. ¿Son vectores en dónde? En R2, R3, R4. ¿Dónde? R3. R3, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer estas operaciones. Primero 3B más 1. ¿Qué debo hacer? Vamos. Yo voy a tomar este vector B y lo voy a poner aquí. ¿Cierto? Entonces sería, yo cojo este vector B, sería 3 por el vector B y lo pongo acá. Más el vector U. Ya dejé expresado lo que necesito hacer. Ahora, esta partecita que está acá, esta parte, ¿a qué es igual? 3 por este vector. ¿Qué vector obtengo?
Vamos. La multiplicación de 3 por menos 1, 3 por 5 y 3 por 3. Exactamente. Es decir, menos 3, 15 15 y y el otro. 9. Exactamente, muy bien. Claro, mira, aquí este por este por este y este por este. Se multiplica cada uno de el escalar por las entradas del vector o las componentes. Y luego necesito sumar estos dos vectores. ¿Cómo sería esa suma? Menos 3 más 1. Ujú, exactamente. 15 más 3 y 3 menos, bueno, más menos 2. 9 menos 2. Muy bien, componente a componente. Y ahora hacemos la respectiva resta, ¿verdad? Menos 3 más 1, ¿cuánto da? Menos 3 más 1. Menos 2, Menos 2. Menos 2. El otro sería bueno, la otra componente, menos 2. 18. 18. Y la otra componente, 7. 7. Muy bien, menos 2, 18 y 7. Ese sería esa operación. Bien. El otro ejercicio vamos a hacerlo de forma breve, similar, ¿verdad? 2 por U. Tutor, una pregunta. Claro. Es decir, que en ese caso únicamente se haría la operación del primer, es decir, como tal, el 3, abre paréntesis, menos 1,5,3. No se haría la del otro, sino solamente uno, y ahí sí se suma por el otro, por el siguiente. Exacto, sí. Porque como acá solamente tengo 3 por B, así, entonces hay que hacer es la multiplicación de solamente el 3 por el vector B. Una cosa muy diferente es que quizás yo tuviera aquí así un paréntesis. Ahí sí, pues tendríamos, digamos, podemos hacer dos opciones. Sumar los dos vectores y luego multiplicarlo por 3 o hacer 3 por el vector B más 3 por el vector U. Ah, ya, tutor. Es decir, que si en la U hubiera otro número, ahí sí se haría la misma operación que se realizó ahorita. ¿Sí? Exactamente, muy bien, así es. Ok, Es muchas gracias. correcto, perfecto, muy bien. Si aquí hubiese un 2, ¿verdad? Entonces aquí tendría que colocar 2 por U y hacer la operación. 2, 6 y menos 4. Y después sumar. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí, ¿verdad? 2U menos B. Mire que aquí ahora me dice que multiplique es a U por el 2. Entonces, tomo y reemplazo 2 por el U. U viene siendo 1, 3 menos 2 menos el B. Y B viene siendo menos 1, 5 y 3. Es este vector. Entonces, tomamos y reemplazamos y tenemos esto. Hacemos la misma operación, ¿verdad? ¿Quién me dice a ver qué vector me queda aquí? ¿Qué vector me resulta de este escalar por este vector? 2,6 menos 4. Exactamente. Y el otro lo dejamos, lo podemos dejar quieto para mantener el orden. Bien, porque no hay que hacerle absolutamente nada hasta el momento. Menos B, menos B. Y ahora hacemos la respectiva resta, ¿de verdad? Que sería 2 y que sigue. Vamos a ver. Yo lo tengo ahí escrito, pero quiero que me diga. 2 menos 1, 6 menos 5 y menos 4 menos 3. O sea, así. 2 menos 1 o 2 menos 1, ¿verdad? No nos olvidemos de ese menos que está aquí. El menos fijo de la operación y el menos que tiene la componente menos 1. Entonces, 2 menos 1. El otro sería 6 menos 5, como lo mencionaste, y menos 4 menos 3. ¿Ok? Solamente ese detallito. Esto, evidentemente, ¿cuánto es menos por menos? Más. Más. Entonces me quedaría 2 más 1, 6 menos 5 y menos 4 menos 3. De donde hacemos las operaciones sería 3, 1 y menos 7. ¿Cierto? Bien. ¿Estamos claros con esta parte? Sí, señor. Ok, muy bien.
Entonces, como les mencioné, hay unas operaciones, ¿verdad?, que satisfacen acá que satisfacen propiedades que satisfacen las operaciones. Las voy a mencionar muy breve. Usted sabe que en la parte de la tarea, ¿verdad?, hay una opción donde dice propiedades, pues, de vectores. Puede también colocar alguna de estas propiedades. Por ejemplo, para la suma, se cumple la ley clausurativa o lo que es también la ley de cerradura. Es decir, que si usted tiene dos vectores en Rn, cuando tú los sumas te da otro vector en Rn. Ya esto lo acabamos de hacer. Cuando hicimos ahorita la suma de dos vectores, digamos, sumamos dos vectores que eran en R2, ¿qué obtuve? Otro vector en R2, ¿cierto? Es lo mismo. Eso es lo que dice esa propiedad. O sea, tú no te vas a salir de ahí, de Rn. Si sumas dos vectores en R3, pues vas a obtener otro vector en R3. La segunda propiedad es la que te dice que tú puedes asociar la ley asociativa para la suma. Yo tengo tres vectores, pero ¿cuál puedo sumar? La suma de tres vectores. ¿Cuál sumo primero? ¿Será que sumo primero U más B y después lo que me dé lo sumo con W, o dejo W o dejo U quieto y hago la suma de B más W? El resultado te va a dar exactamente lo mismo. La propiedad conmutativa, mira, la propiedad 3, la que acabamos de hacer, la que hicimos al inicio. Sumamos, ¿cierto? U más B y hicimos después B más U. En pocas palabras hicimos eso y se cumple la igualdad. Acá existe un único, en la propiedad 4, existe un único vector Z en Rn que satisface con esta propiedad, con esta igualdad, perdón, U más Z es igual a Z más U y es igual a U. Es lo que se conoce como la ley modulativa, o digamos aquí en este caso el vector que va a ser el vector 0, o sea, que es el elemento neutro acá de la suma de vectores. Cuando tú tomas este vector y lo sumas con Z, te da lo mismo que Z y lo sumas con U, se sigue de la asociatividad de la conmutatividad de la suma y eso es la mismo U. Ese elemento es especial y es único. ¿Cuál viene siendo? El vector 0,0. Bueno, en R2, en R3 0,0,0 y en Rn se puede representar así. Aquí al decir Z igual a 0, este 0 no es el 0 que tú conoces, el 0, digamos. Voy a ser muy específico acá. Este 0 en realidad que está aquí, mira que está un poco oscurito, es el 0,0, hasta llegar al 0. ¿Cuántas veces? N veces. ¿Ok? Eso es el 0 que está ahí. Es el vector 0. O el vector nulo también se le conoce. Bueno, acá lo que hice es prácticamente el inverso aditivo o el opuesto para la suma, la existencia del opuesto para la suma. Existe un vector único también que cuando tú lo sumas con el otro te hace que te dé el vector 0. O sea, simplemente es el mismo vector, pero multiplicado por menos 1. Alfa por U, pues sigue perteneciendo en Rn. Tienes un vector en Rn, lo coges por un escalar y lo único que él va a hacer, digamos, lo mismo, ¿cierto? Lo expande, lo encoge, lo cambia de sentido, pero sigue siendo un vector en Rn. Si lo tienes en R2, sigue siendo un vector en R2. La propiedad distributiva, pero con respecto a un escalar, entonces sería alfa por U más alfa por B, que es igual acá. Y ahora la propiedad, la ley distributiva, pero del producto por escalar respecto a la suma de escalares. Entonces, tienes aquí la suma de escalares y tienes un vector, puedes hacer alfa por U y beta por U. Se cumple la igualdad. Y aquí la ley asociativa respecto al producto por escalares. Tienes alfa por B por U, tú puedes asociar, digamos, puedes hacer primero la operación beta por U y multiplicarlo por alfa, o puedes sacar el beta y multiplicar y hacer alfa por U. Entonces son leyes, propiedades que cumplen los vectores, la ley modulativa, es decir, el 1, tú coges un 1 por U, este 1 es un escalar, por el vector U, pues te daría el mismo U.
¿verdad? No te lo va a alterar en nada. Y si tomas en escalar 0 y lo multiplicas por el vector, te va a dar el vector 0. Mira que este 0 es diferente a lo que está aquí. Este 0 aquí es el vector y acá es un numerito. Por lo menos, si tú coges el vector 0 y lo multiplicas, el número 0 y lo multiplicas por 1,3, te va a dar, por definición de escalar por un vector, sería 0 por 1 y 0 por 3, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener 0 por 1 sería 0 y aquí 0 por 3 sería 0. Y este es el vector 0, este que está aquí, el que se dibuja oscurito con negrilla. Ahí para identificar, ¿ok? Es una notación. Alfa por el vector 0 te sigue dando el mismo vector 0 y alfa por u es igual a 0, se cumple esta igualdad si solo si es alguno de los dos iguales a 0. O el escalar es 0 o el vector es igual a 0. Bueno, digamos, otra de las propiedades es el producto escalar. Aquí me estoy extendiendo un poco. Voy a, digamos, a comentar acá el producto escalar. Entonces, el producto escalar de dos vectores, como su nombre lo dice, mire, él me da un número, me da un escalar. ¿Y cómo se define? Suponga que usted tiene dos vectores en Rn. Supongamos que usted tiene los dos vectores en Rn. U1, U2 hasta Un, como lo ves acá, ¿cierto? N componentes. Y tienes acá también el vector B en Rn, N componentes. Entonces, el producto punto se simboliza así, con este puntico ahí en el medio. Producto punto de U por B, de U con B, sería multiplicar componente a componente y sumar. Por ejemplo, U1 por B1, más U2 por B2, más, así sucesivamente, te da UN por BN. Sencilla, ¿verdad? La operación. Entonces, mira estos ejemplos particulares que tienes acá. El producto punto de U con B sería menos 2 por 1. Aquí está. Ahora viene este. 2 por menos 12. Aquí está. Después viene 0 por menos 3. Aquí lo vemos. Y menos 5 por 0. Y aquí lo vemos. Luego, ¿qué resta? ¿O qué hace falta? Hacer las respectivas operaciones, ¿verdad? Entonces sería menos 2, porque menos 2 por 1 es menos 2. 2 por 12 sería 24. Y 0 por menos 3 queda 0. Y menos 5 por 0 daría 0. Y esto, hacemos las respectivas operaciones, menos 2 más 24 y daría 22. Observa que te da un escalar. A eso el producto punto o producto escalar siempre, jóvenes, siempre le da un escalar. Entonces, tener presente eso. ¿Preguntas acerca del producto punto? ¿O está claro? Sí, señor. Ok. Bien. Perfecto. Entonces, aquí hay dos productos puntos más. Digamos que los voy a omitir para abarcar este ejercicio que también involucra producto punto. Aquí este asterisco me simboliza el producto punto. Entonces, este es un ejercicio, digamos, muy similar a lo que ustedes tienen que hacer en la guía. A ti también aprovecho y, ¿verdad? Les recuerdo que también es importante que participen en los foros para hacer las respectivas retroalimentaciones de los ejercicios a medida que lo vayan realizando. Entonces, con todo lo que estamos haciendo hoy en la web conferencia de hoy, usted puede abarcar varios ejercicios de la guía. Entonces, aproveche, ponga en práctica todo y vaya subiéndolo a los respectivos foros de sus tutores, para que se le haga la respectiva retroalimentación. Entonces, bien, vamos a hacer este ejercicio. Con este finalizo, con un momento finalizo. Entonces tenemos aquí el vector U y el vector B. Aquí me disculpan las flechitas, pero bueno. Calcule la siguiente operación combinada. Entonces, lo primero que vamos a hacer, usted lo va a hacer por partes. Podemos hacer, tenemos nuestro vector U y nuestro vector B. Ah, ok, aquí algo adicional.
Aquí yo tengo escrito 3i menos 5j más 3k. Y aquí tengo el vector b escrito menos 2i más 9j menos k. Hasta el momento, eso no lo había visto. ¿Recuerda cuando la profesora le habló de los vectores canónicos? Entonces, aquí, estos precisamente son los vectores canónicos. I, J y K. Digamos, en I es el vector 1,0,0 en R3, porque mira que son vectores en R3. J es el vector 0,1,0 y K es el vector 0,0,1. ¿Ok? Como usted sabe hacer estas operaciones de escalar, lo puede hacer y se va a dar cuenta que esta combinación, esto se llama combinación lineal, te da exactamente este vector. Entonces, esto escrito en, digamos, no en combinación lineal sería 3 y la primera componente, 3. Lo que multiplica la J, segunda componente, menos 5. Y lo que multiplica la K, tercera componente, K. 3 menos 5 y 3. Acá sería menos 2, 9 y menos 1. Porque recuerda que el tener el menos K, ahí hay un 1 invisible, menos 1. Entonces, teniendo ya escrito de esta manera los vectores, hacemos pues la primera parte. ¿Qué viene siendo la primera parte? Hacer pues U más B. Entonces hacemos U más B, resolvemos U más B. A ver, los dejo pensar, así sea 30 segundos. ¿Cuánto da la suma de U más B? ¿Qué vector me da? Me lo pueden escribir en el chat. Así que en la respuesta final de la suma de U más B. O me lo pueden decir de manera hablada también. 1, 4 y 2. 1, 4 y 2. Excelente, ¿verdad? Sumamos 3 menos 2, menos 5 más 9 y 3 más menos 1. Daría 3 menos 2, menos 5 más 4, 1, 4 y 2. Muy bien. Quiero que todos me sigan. Perfecto. También en el chat lo escribieron. Excelente. Excelente, Luis. Muy bien. Ahora, por otro lado, pues vamos a hacer la otra operación. Es decir, la operación 2u menos b. Entonces, sería, resolviendo esto, primero por partecita, 2u. Sería, ¿cuánto me da ese vector? Lo pueden escribir también en el chat o pueden decir de hablado. Seis, 10, 6. Exactamente, sería 6 menos 10 y 6, muy bien. 6 menos 10 y 6. Es multiplicar cada una de las componentes, 6 menos 10 y 6, muy bien. Y ahora, pues lo restamos con b. Y entonces quedaría 6, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí en láser, a restarlo con b, pues me quedaría 6 menos, y b está aquí, menos 2. Sigan el cursor. Acá tendríamos menos 10 menos y b, que viene siendo 9. Después 6 menos y la componente de que viene siendo menos 1. Entonces tenemos esto, es cuestión de hacer las operaciones, recuerda, menos por menos más. Aquí tendríamos entonces menos 10 menos 9 y 6 más 1. Hacemos la operación, quedaría entonces 8 menos 19 y 7. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Hasta esta parte del ejercicio? No todo claro, profesor, ahí está todo perfecto. Muy bien, perfecto, me alegro, me alegro. Ahora, hagamos entonces, ¿qué nos hace falta?
para terminar el ejercicio. El producto de ambos resultados. Exacto, el producto punto, ¿verdad? Recuerden que aquí el asterisco lo puse, la representé con el producto punto. No hace falta el producto punto y lo estoy tapando con el láser. Hacemos el producto punto. Entonces, bien, tenemos aquí a la derecha los dos resultados que ya teníamos. El de la suma y el de la resta. Entonces, al hacer estas operaciones, entonces hacemos el producto punto, sería como, ¿quién me va diciendo lo que debo ir colocando? 1 por quién. 1 por 8. 1 por 8, ¿verdad? Y después, ¿qué sigue? Coma 4 por menos 19. Exactamente. Entonces sería 1 por 8, sumo 4 por menos 19, sumo, ¿verdad? 2 por 7. Muy bien, multiplico componente a componente, hago la respectiva operación. Aquí estos paréntesis los puedo eliminar si quiero, los puedo eliminar. No es necesario esos paréntesis. Omitamos los paréntesis. Entonces sería 8, la multiplicación de 4 menos 19 daría menos 76 y 2 por 7, 14. Y esa operación en total me daría menos 54. Entonces, ese es el resultado de esa operación. ¿Claros o hay preguntas? Bueno, entonces, Todo claro. perfecto. No pregunta, entonces la tutora Luz continuará con... Buenas, profe. El profe Andrés me dice que si puede, por favor, explicar de una vez el producto cruz para que los estudiantes puedan realizar el segundo y el tercer punto. También a los estudiantes, por favor, que no se les olvide llenar la asistencia. Acabo de enviar nuevamente el link. Excelente, perfecto. Bueno, entonces, sigamos, ¿verdad? Vamos a explicar el producto cruz, ¿cierto? Para que también vamos acá. Entonces, el producto cruz. Mire cómo es, qué es el producto cruz. Ahí tengo una imagen que me representa un vector A, un vector B, y tengo un vector que se simboliza con una cruz, A cruz B. A diferencia del producto punto, que me da un número, el producto cruz te da un vector. Son dos cosas muy, muy diferentes, ¿cierto? Una te da un número y la otra te da un vector. Primera cosa que debemos tener clara entre producto cruz y producto punto. Pero ese vector no es cualquier vector. Es un vector que es perpendicular a los dos vectores dados. ¿Ok? Perpendicular. Mira, si observas la figura, más adelante la profesora le va a explicar lo que es el ángulo entre vectores y usted va a ver que dos vectores son perpendiculares cuando el ángulo es 90 grados. Entonces aquí el ángulo que se forma de este producto, de este vector moradito que está acá, con B es 90 y con A es 90. Ese es el producto, o sea, producto cruz, eso es lo que representa geométricamente. Es encontrar un vector perpendicular a los dos vectores dados. ¿Cómo se define? Mira la notación, dos rayitas aquí. Eso quiere decir que se define como pues, un determinante. Entonces, dato importante, producto cruz o producto vectorial solo está definido para R3, ¿ok? Hacemos para R3. Entonces, acá tenemos, si tenemos un vector U1, B1 y Z1, tenemos este vector aquí, A1, B1 y C1, no sé qué hay ahorita, y A2, B2 y C2. Recuerden que este es el vector escrito de esta forma, es como combinación lineal. El producto cruz de U y B se denota así, U cruz B, y es un nuevo vector que se define de la siguiente manera, en términos, después verlo en términos de un determinante. Entonces, aquí se aplica la famosa
Bueno, todavía no se ha trabajado con eso en la parte de matrices, ahí lo voy a trabajar. Esto es como un adelanto de lo que se conoce como el método de los cofactores. Hasta el momento veámoslo de la siguiente manera. No es necesario tampoco tener el concepto de cofactores. Usted puede analizar, mira, una I que está aquí, y entonces se tapan los demás. Se tapan los demás. Se tapa su fila y su columna. Ya les tacho acá para que se vea bien clarito. Pongo la I y tapo esto y esto. Y mira lo que me queda aquí. Esto que está aquí. Esto se llama un determinante. Pues más adelante ustedes van a hablar de esto con detalles, pero lo pertinente ahora lo vamos a saber cómo se hace. Luego ponemos un signo menos y entonces vamos a hacer lo siguiente. Colocamos aquí la J y tapamos su columna, su fila y su columna. Entonces me quedaría A1, A2, C1 y C2, ¿verdad? Por la J que está ahí. Después viene más. Mira cómo va intercalado. Más, el primero pues no se coloca el signo, pero es como un más, menos y más. Después se hace el mismo procedimiento, Cogemos acá, la K, tapamos aquí, tapamos acá, y me quedaría A1, A2, B1, B2. ¿Y cómo recuerdo, o sea, cómo calculo esto? Esto se calcula de la siguiente manera, jóvenes. Usted toma B en esta diagonal, B1 por C2, o sea, esta diagonal. Un signo menos, ese menos es fijo, siempre lo vas a colocar fijo, y después vas a multiplicar la otra diagonal, que sería este por E. ¿Ok? Entonces, así obtienes esta parte. Después vienes y haces A1, bueno, el signo menos por la I que está aquí, A1 por C2. Míralo acá. Aquí bueno, que lo que pasa es que aquí usted un signo más. Ya le explico qué fue lo que pasó acá. Usted viene y hace A1 por C2 menos A2 por C1 por la J que está aquí. ¿Recuerda el signo menos que está aquí? Míralo. ¿Qué pasa si este menos yo lo puedo meter acá y me cambia los signos? Entonces me quedaría, este me queda positivo, ¿cierto? Esto me queda positivo, este menos por este menos me queda positivo y por eso es que aparece C1 A2 acá. Menos, porque este está positivo, queda negativo, de menos A1 por C2. Y evidentemente, ya como distribuye el menos, pues me queda un signo positivo aquí. Esa es la diferencia. Y acá vemos A1 por B2 menos A2 por B1. ¿Ok? Y en ese orden lo puede hacer. Y solo está definido para R3. Bueno, aquí la nota que le mencionaba, que el resultado del producto cruz o vectorial es un vector, mientras que el resultado del producto escalar o producto punto es un escalar, o sea, un número. Bien, vamos a hacer un ejemplo con números particulares para observar cómo funciona. Aquí tengo los tres vectores. Tengo los tres vectores acá, 3, menos 5 y 3, ¿verdad? Y menos 2, 9 y menos 1. O sería 3i menos 5j más 3k menos 2i más 9j menos k. Armo el determinante. ¿Cómo se arma? IJK. Y coloco aquí en la primera fila, esto es la primera fila, la segunda fila, perdón, primera fila, segunda fila. La segunda fila coloco 3 menos 5 y 3. 3 menos 5 y 3. Segunda fila, menos 2, 9 menos 1. Menos 2, 9 menos 1. ¿Ok? Ya armé el determinante que voy a calcular para hacer el producto cruz. Entonces, mira, tapo la columna de la I
Y a su vez también la misma, la parte de acá, ¿cierto? La parte de la fila, pero como no lo voy a usar, entonces tapo aquí también. ¿Y qué me queda? Y lo hago enseguida para que lo vea. Lo hago enseguida. Tapo aquí también y me queda, y lo hace enseguida, mira. Usted puede coger 5 por menos 1, si menos 5 por menos 1, el signo menos que es fijo, y después hace 9 por 3. ¿Ok? Por la I. Después, ¿qué signo viene? ¿Menos o más? Voy a borrar. Hacemos lo siguiente. Tutor, qué pena, una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Por qué debe de ir fijo el signo menos Ok, en la primera operación? muy bien, muy bien. Este signo menos, perfecto. Este que está aquí. Perfecto. Sí, señor. En el fondo, si hago un pasito acá antes de este, yo hago lo siguiente. Yo calculo esto. 5, tapo aquí, tapo acá, y me quedaría 5, menos 5, 9, 3 y menos 1. Por I. Bien. Esto que está aquí, esto se llama un determinante de 2 por 2. Eso lo va a ver usted con más detalle más adelante. Determinante de 2 por 2. Digamos, con letras generales A, B, C, D, se calcula de la siguiente manera. A por D menos B por C. O sea, se calcula así. Se multiplica estas diagonales, A por D, menos, y después la otra B por C en este orden. Entonces, siguiendo este orden que está aquí, sería menos 5 por menos 1, el signo menos, que ese menos sale de aquí del determinante de 2 por 2. Por eso digo que es fijo. Y después vendría el 9 por el 3. O lo mismo que 3 por 9. ¿Sí? Gracias, tutor. Muy amable. Perfecto. Muy bien. Luego viene un signo menos. Un signo menos aquí. Entonces, se intercala acá. Viene un signo menos. Este signo menos que está aquí. Ahora, siempre van intercalados. Aquí no se colocó signo, de primerito no se colocó signo, aquí no se colocó signo. Entonces acá después se colocó un signo menos. Y se hace lo mismo, se tapa esa columna y también se tapa su respectiva. Voy a borrar lo que copié para generar espacio. Tapo aquí, tapo acá también. Y me quedaría entonces esto. 3 por menos 1. 3 por menos 1, el signo menos fijo, y después viene menos 2 por 3, menos 2 por 3. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy calculando el determinante menos 3, perdón, 3 positivo, 3 positivo, menos 2 y 3 menos 1. En el fondo estoy calculando ese determinante, pues por la J. 3 por menos 1 y menos 2 por 3. Sino que para no hacerlo tan extenso el ejercicio, lo podemos hacer de esta manera. Mire el último. Después del menos vendría un signo más. Entonces va así, menos y después viene un más. Ahora va a pasar para la K. Bueno, coloca un signo más. Entonces colocamos el signo más. Tapamos aquí donde está la K. ¿Verdad? Esta parte también. Y sería 3 por 9. 3 por 9. El signo menos fijo. Y después vendría el menos 2 por menos 5. Menos 2 por menos 5. ¿Ok? Ahí ya tenemos establecido o tenemos ya prácticamente el vector producto cruz. Ahora hay que hacer las operaciones. A ver, ¿cuánto me da la operación que está aquí? ¿Esto cuánto me da?
Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, todas las que quieras. Profesor, es que los signos que van entre el I y J y K es más, perdón, menos, más, Ujú. menos, eso. ¿Cómo los saco, perdón? Ah, bueno. Muy bien. Digamos que más adelante usted va a conocer lo que se llama la técnica de los cofactores. Hasta el momento nos estamos basando en la definición, lo voy a decirlo así, en la definición de cómo se define acá el producto cruz. Entonces me devuelvo a la definición y la definición es la que me establece los signos. Mira. Hasta el momento lo vamos a tomar así como establecido. Ya. Bien. Usted va a un texto y el texto le plantea esta definición. Sería menos y más. Si te das cuenta, menos y más. Es por ahí, es por ende que yo lo estoy colocando. Es porque la misma definición así me los indica. Menos y más. Ya. Esa es la realidad del porqué. Eso quiere decir que en cada matriz entonces nos van a dar los signos que debemos utilizar. Bueno, como tal que te lo den, ¿no? Sigamos, tú sigues este orden, este orden, sigues, pones el signo menos y después el signo más, pues como estamos haciendo acá. Mira. Digamos, este es el producto cruz que queremos calcular. Entonces colocamos aquí IJK. Esto lo armamos así, IJK. ¿Verdad? Recapitulando digamos, de manera rápida. IJK. Y colocamos aquí, mira, abajito el primer vector. En el orden importante, no se lo había dicho, en el orden U de primerito. No es que, voy a colocar primero este, no, en este orden U. Colocamos aquí U. 3 menos 5, 3. Después viene B. Entonces lo colocamos acá, menos 2, 9 y menos 1. ¿Ok? Lo colocamos. Luego hacemos lo que nos dice la definición. La definición me dice que yo tome el primero que está aquí y aquí no va ningún signo, digamos, aquí no va ningún signo. Va un signo positivo que no se coloca, ¿verdad? Sino que aquí estoy haciendo la operación enseguida. Pero si yo de pronto hago un paso antes de este, yo digo, tomo aquí, tapo acá y diría menos 5, 3, 9 menos 1 y coloco la I. Después vendría, por definición, viene signo más o menos. Menos. Menos, ¿verdad? Menos, exacto. Menos. Exacto. Ese menos me lo da la misma definición. Entonces yo vengo y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, que voy a tomar aquí la parte de la partecita esta, voy a eliminar lo que está acá. Entonces digo, coloco lo que me queda aquí, 3 menos 2 y 3 y menos 1. ¿Ok? Y coloco la letrica J. Después viene un menos o un más. Más. Un más, ¿verdad? Viene un más. Muy bien. Eso me lo da la misma definición. Entonces, bueno, voy a borrar aquí. Mira, tapo acá. Tapo y también esta parte de acá. Y entonces me quedaría, a ver, dígamelo así. Se puede decir como intercalados, profesor, ¿verdad? Exactamente, intercalado van los signos. Muy bien. Así es. Entonces, perfecto. 3 menos 2 y menos 5, 9. Es correcto, 3 menos 2 y menos 5, 9. Muy bien. Por K. Bien, esto, ahora nosotros hacemos las operaciones. ¿Cómo se hacen esto que está acá? Si quiere hacerlo así, usted viene y dice 5 por menos 1, un signo menos, este menos fue el que expliqué ahorita del determinante de 2 por 2 y 9 por 3. Listo. Después vendría aquí 3 por menos 1, el signo menos y menos 2 por 3. Míralo aquí. Después ve, profe, pero usted es menos 2 por 3 y tienes 3 por menos 2. No importa porque el producto es
conmutativo, ¿verdad? 5 por 2, 10. Y 2 por 5, 10. No importa cómo coloques el orden de los factores, ¿verdad? No altera el producto. Entonces sería esta acá 3 por 9 menos el menos fijo y menos 2 por menos 5. Y ahí estamos. Ahora sí. Muy claro, profe. Ok, perfecto. Ahora es cuestión de hacer las operaciones que están ahí indicadas, ¿cierto? Aquí sería 5 positivo, menos 27. Aquí sería menos 3. Y entonces acá quedaría ¿cuánto? El menos que está aquí y 3 por menos 2 menos 6. 3 por 9, 27. Y menos 5 por menos 2 daría 10. 10 positivo, ¿verdad? 10 positivo. Menos 5 por menos 2 daría 10. Entonces hacemos 5 menos 27. ¿Cuánto es 5 menos 27? Menos 22. Menos 22. Muy bien. Hacemos menos 22. Bueno, eliminé para escribirlo más simplificado. Eliminé las llaves y los paréntesis. Aquí sería menos por menos más. Y aquí sería 27 menos 10. Ahora sí. 5 menos 27 menos 22. Aquí sería menos 3 más 6. ¿Cuánto da? Menos 3. Bueno, 3 positivo por el menos que está aquí, quedaría menos 3. ¿Cierto? Menos 3 más 6, 3 positivo por el menos 3. Y 27 menos 10 daría 17 positivo. 17 positivo. Y bien, ese es el vector que me da el producto cruz de estos que están acá. Ahora bien, ¿cómo comprobamos esta parte en GeoGebra como para finalizar esta partecita? Profe, disculpe. Sí. Es que ahí en esa ley de signos donde dice menos 3 más 6, ¿cierto? Y yo veo que ahí dice que da negativo. Ah, ok, perfecto. Bien. Lo que está pasando es lo siguiente. Menos 3 más 6, ¿cuánto da? Da positivo 3. Positivo 3, positivo. ¿verdad? Pero como acá afuera hay un signo menos, Queda negativo. queda negativo. Es por eso que ven menos 3. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Sí? Si ustedes cualquier duda que vayan teniendo, con gusto la van haciendo. ¿Ok? Bien, entonces acá miren la calculadora. Aquí le damos clic en esta flechita y voy a colocar la calculadora en 3D. Porque la que necesitamos ahora es en 3D, ¿verdad? 3 dimensiones. Entonces voy a colocar el vector U. Voy a poner enseguida así, tú puedes escribir U y escribo 3 menos 5 y el otro vector que es 3. Listo. Ahí escribí el primer vector. Yo le tomo una fotico de hecho ahora para poder enseguida graficarlo. Entonces sería menos 2, el otro es 9 y la otra entrada es menos 1. Aquí tengo los dos vectores. Bien. Menos 2, 9 y menos 1. Y el otro es 3, menos 5 y 3. Se supone que el vector que yo dibuje ahora debe ser un vector que es perpendicular a ambos. El producto cruz. Vamos a llamarlo W. Y ese me dio menos 22, menos 3 y 17. Y observen que es este. Vamos a ponerle, no sé, otro colorcito para que sea, no, un verde. Mira, es un vector que es perpendicular, ¿sí o no? Si lo observamos por aquí, lo observamos de pronto por acá abajito, se puede observar que es un vector que es perpendicular a ambos. Mira, aquí, yo creo que aquí lo podemos ver. Lo podemos ver que viene así, sentido perpendicular, un ángulo como de 90 grados. Míralo acá. Míralo aquí, que te forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Con ese vector, míralo acá, 90 grados, ahí se puede observar. Y también acá, míralo aquí, ¿ok? Este es un vector. Si tú dibujas el otro vector no
no B por W, sino W por B. Lo invito a que lo hagan ustedes, no U por B, sino B por W. Te va a dar el vector, digamos, voy a poner una letra Z, y te va a dar el vector opuesto a este, con los signos negativos, 20, o sea, esto multiplicado por menos, 22, 3 y menos 17. Ahí sí los invito a que lo realicen. Y ese es el mismo vector, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Entonces, U por B no es lo mismo en producto cruz. El producto cruz de U con B no es lo mismo que B con U. ¿Ok? No se cumple. De hecho, son vectores con sentidos opuestos. Y eso se conoce como esto, la segunda propiedad, que el producto cruz es anticonmutativo. Bueno, y aquí hay algunas propiedades que cumple el producto cruz. El producto cruz de U con el vector 0 haría 0. Lo que les mencioné, producto cruz de U con B, pues es poner el menos adelante y B con U. Y pues las que vemos acá, no quiero como que extenderme mucho en estas propiedades. Entonces, bueno, digamos que bueno, esa ha sido mi intervención en el día de hoy con respecto a esta web conferencia. Entonces los dejo con la profesora Luz. Espero que todo lo que, digamos, presenté haya quedado totalmente claro, ¿ok? Y que sea obviamente de gran ayuda y apoyo para el desarrollo de la guía que está desarrollando en este momento. Bueno, hola muchachos, entonces voy a compartir la pantalla. Listo, ven mi pantalla, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar la norma de un vector. Ya habíamos dicho que la norma era la longitud del vector, ¿cierto? Veamos pues, cuando nosotros graficábamos nuestro vector posición con punto en el origen, ¿cierto? Y punto final en P, en el que nos dan, estamos formando un triángulo rectángulo. Si miramos, aquí hay un ángulo, que es el que nos da la dirección, ¿cierto? Va desde el eje X hasta el vector. Entonces, recordemos, miremos este triángulo y recordemos que tenemos cateto, ¿cierto? E hipotenusa. Entonces, ¿quién recuerda el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ajá, entonces h cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. En este caso a cuadrado sería la longitud a, b cuadrado. Y eso me da esta distancia, ¿cierto? Que esta distancia en este caso sería la magnitud del vector. Entonces, la magnitud del vector o la norma la vamos a denotar con dos rayitas y va a ser igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces viene del teorema de Pitágoras. De esa misma manera podríamos encontrar la dirección del vector. Entonces, ¿cómo encontraríamos la dirección del vector? Veamos que aquí tenemos A unidades, B unidades, ¿cierto? Es decir, este cateto vale A y este cateto vale B. Entonces, miremos quién sería tangente de ese ángulo, tangente de teta. Entonces, tangente de teta sería B sobre A, ¿cierto? Así que podemos encontrar el ángulo que sería arco tangente de B sobre A. De esa manera encontraríamos la dirección del vector que tenemos ahí. Entonces, la magnitud sería la longitud, que podemos encontrarla por medio del teorema de Pitágoras, raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Y la dirección con arco tangente del ángulo que tenemos. Muy similar, lo vamos a trabajar en R3, ¿cierto? Entonces la norma va a ser la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado del vector. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, señora. Correcto. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito para practicar. Entonces veamos aquí, voy a poner un poquito más grande.
tenemos el vector menos raíz de 3,1. Vamos a indicar la magnitud, la dirección y el sentido, ¿sí? Entonces, grafiquemos este vector. Entonces, aquí en X va a correr menos raíz de 3 y va a subir una unidad en Y, ¿cierto? Entonces, este va a ser nuestro vector P. Bueno, entonces primero vamos a indicar la norma del vector. Entonces dijimos que era la raíz cuadrada de las componentes. Entonces, menos raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya tenemos todas. Así que esto me va a quedar raíz de menos raíz de 3 al cuadrado, nos quedaría 3, ¿cierto? Y 1 al cuadrado es 1, entonces me queda raíz de 4, que sería 2. Bueno, también podemos encontrar la dirección, entonces vimos que la dirección la podemos encontrar con arco tangente, ¿cierto? De B sobre A. En este caso, ¿quién sería B? O sea, Y, ¿cierto? La segunda componente, entonces de 1 sobre menos raíz de 3. Y esto nos quedaría, entonces pueden utilizar la calculadora y mirar arco tangente de menos 1 sobre raíz de 3, que sería este ángulo, ¿cierto? Y eso sería 150 grados si revisamos en la calculadora. Y si miramos el sentido, entonces sería desde el origen hasta el punto menos raíz de 3,1. ¿Sí? Ese sería el sentido del vector. Ese vector, entonces, también lo podríamos mirar en GeoGebra, encontrar la magnitud y el ángulo, como lo estábamos mirando inicialmente cuando estamos revisando. Vamos a mirar acá de nuevo. Me quedó todavía allá. Entonces, bueno, entonces vamos a tener el vector menos raíz de 3,1. Voy a poner aquí, vector. Voy a ponerlo como elevado a la 1/2. Entonces ese sería nuestro vector. Podemos encontrar entonces la distancia, ¿cierto? O la longitud de A hasta B, que sería la norma. Y efectivamente nos da 2. También podríamos encontrar el ángulo. Voy a ubicar un punto en el eje X. Entonces, vamos a mirar el ángulo que forman. Y efectivamente también nos da 150. Entonces, GeoGebra pues nos sirve para verificar lo que estábamos realizando. Bueno. Ahora miremos cómo sería entonces la norma de este vector. Vamos a tener este vector. Creo que acá hay un ejemplo de una vez, revisémoslo, estaba escrito. Este vector 2, 1, menos 5. Entonces la norma sería cada elemento al cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Entonces menos 5 al cuadrado es 25. Recordemos que todo número elevado al cuadrado es positivo. Más 1 más 4 nos daría 30. ¿Sí? También recordemos que, o digamos que cuando tenemos un vector de norma 1, ¿cierto? La norma del vector me da 1, este vector se llama unitario.
Entonces, por ejemplo, los vectores canónicos que estábamos mencionando al principio y que estaba mencionando el profesor, estos vectores tienen norma 1, ¿sí? 1 al cuadrado, y esto pues nos va a dar 1. Entonces, ellos son vectores unitarios, son ejemplos de vectores unitarios. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo quería preguntar esta videoconferencia, ¿dónde la podemos obtener para poder repasar? Porque hay cositas que de pronto no me quedaron bien claras. Creo que la vamos a poner ahí en el foro. Sí, se les Muchas puede gracias. compartir en el foro. O Y en el grupo también de el Skype. director se lo enviará en la mensajería interna del campus. El link de grabación también se le puede compartir por ese medio. Sí. Por favor, muchas gracias. Bueno, y por último vamos a repasar el ángulo entre dos vectores. Entonces veamos que entre el vector U y el vector B se forma un ángulo, ¿cierto? Hay un giro para llegar del vector U al vector B. Este va a ser el ángulo entre los dos vectores. Recordemos que un ángulo es positivo si va en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, veamos la fórmula para encontrar el ángulo. Entonces, aquí vamos a practicar lo que acabamos de ver con el profesor y la norma de los vectores. Entonces, para encontrar ese ángulo, el ángulo entre B y W, esto es igual a arco coseno de B por W, el producto punto entre los dos vectores, sobre la norma del vector B por la norma del vector W. Esa sería la fórmula para encontrar el ángulo entre los dos vectores. Vamos a hacer un ejemplo numérico y yo creo que con eso dejamos hasta ahí. Entonces vamos a encontrar la norma, el ángulo entre el vector 3 menos 2, 1 y el vector 2 menos 3 menos 1. Entonces vamos a utilizar la fórmula, podemos iniciar diciendo que coseno de teta es igual a U por B sobre la magnitud de U por la magnitud de B, o de una vez arco coseno, como quieran. Entonces vamos a hacer el producto punto entre 3 menos 1, 2, vamos a poner punto, 2 menos 3 menos 1, sobre la magnitud del vector U, que sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 cuadrado más 2 al cuadrado por la magnitud del vector B, 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, recordemos que para encontrar el producto punto, multiplicamos componente a componente y la sumamos. Entonces, 3 por 2 me da 6, más menos 1 por menos 3, menos por menos me da más, 3 por 1, 3, entonces más 3, 2 menos 1 me quedaría menos 2, aquí tendríamos entonces 9, más 1, 10, más 4, 14, entonces raíz de 14 por 4 más 9 más 1, volvemos a tener raíz de 14. Entonces 6 y 3, 9, menos 2, 7, 7 sobre 14, que es igual a tener un medio. Entonces decimos que teta es arco coseno de un medio, ¿cierto? Y esto nos daría el coseno inverso de menos un medio de 60 grados o pi tercios. Ese sería el ángulo. No sé si tengan alguna preguntita. Entonces yo creo que podríamos dejar hasta ahí. Son las 6:24. No, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, entonces, no habiendo preguntas, agradecerles a todos por su asistencia, ¿verdad?
Y pues bueno, esperemos que esta segunda web conferencia, ¿verdad? La semana pasada hicimos la web conferencia. Esta es la primera, digamos, con respecto a los temas de la guía actual, haya sido de gran apoyo para cada uno de ustedes. Entonces, bueno, se les compartirá el enlace de la grabación más adelante. Imagino que mañana se enviará por la mensajería interna y también se puede dejar en el foro también de discusión para que tengan acceso a ella por diferentes medios. Entonces, no siendo más, me despido. Buenas noches para todos. Que pasen feliz el resto de noche. Buenas noches para todos, también un feliz resto de Buenas noche. noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.